Hoy estamos hablando acerca de qué es una puerta abierta y cómo reconocerla. Una de las citas que tenemos está en Apocalipsis 3:8. He puesto delante de ti, ahí está, una puerta abierta. Entonces vamos a estar pensando que sería cómo reconocer una puerta abierta. Porque a veces se aparecen y nosotros no la reconocemos cuando está. ¿Y qué es una puerta abierta? Define que el Nuevo Testamento usa esta expresión para hablar de una oportunidad que Dios da para evangelizar. Entonces, me quedé en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Esta idea del servicio eficaz o para predicar de forma eficaz, la idea de eficaz en la Biblia es algo que designa actividad sobrenatural. O sea, cuando viene esa palabra eficaz en la Biblia, no es eficiente, es la idea de algo que Dios hace. Entonces significa que Dios abrió esta puerta en Éfeso, por eso se quedó ahí. A veces, Pablo, por ejemplo, cuando llega a Troas, dice que había una puerta abierta, grande, para evangelizar, pero no se quedó porque estaba preocupado por su hermano Tito. Entonces, a veces el hecho de tener la puerta abierta para evangelizar se nos puede dificultar por cosas que pasan en nuestras vidas. En el caso de Pablo, se fue a Macedonia, donde se encontró con Tito, y estaba reconfortado y podía trabajar mucho mejor. Alguien me dijo que cuente un chiste hoy y no se me ocurre ningún chiste, pero se me prendió la lamparita y me pusieron 7 lamparitas ahí. Eso es un chiste. A nadie le gustó. Gracias. Sí, bueno, no está festejando mucho acá el amigo. Esas lamparitas son los 7 candelabros, que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Y si ven en las puntas, hay uno que están ardiendo a rojo vivo, que son Éfeso y la Odisea, y están ardiendo porque están por dejar de ser candelabros. O sea, son los peores. Éfeso porque Jesús estaba por sacar su candelabro de su lugar, y la Odisea porque Jesús estaba fuera, nunca había estado en la iglesia. Entonces son las peores. Después, lo que están de verde de esperanza son Esmirna y la Odisea. No, Filadelfia. Esmirna y Filadelfia son las mejorcitas, o sea, no tienen ningún tipo de condena de parte de Jesús. Entonces, lo que estamos viendo es que hay como una estructura en esto, y después las 3 que están en el medio, que son Pérgamo, Tiatira y Sardis, que no son ni verde ni rojos, son azules como punto medio, tienen advertencias, pero no están totalmente condenadas. Entonces, Filadelfia es donde Jesús ha puesto ante ti una puerta abierta, y son también iglesias sufridas. Entonces, las puertas abiertas no siempre llegan en momentos lindos. Ahora, lo que quiero comentar acá, donde dice el 7 totaliza, es algo re importante cuando leemos Apocalipsis, que el 7 totaliza, que fue un concepto del primer siglo, Filón de Alejandría, que fue contemporáneo, o sea, los números son simbólicos en Apocalipsis muchas veces. Él decía que el 7 totaliza. ¿Qué significa eso? Pues decía que hay 7 vocales en griego, son todos los vocales. El ejemplo que a mí siempre me gusta, que cito mucho, es que el punto culminante de la creación de Dios es el hombre. El hombre tenía en la cabeza 7 orificios: 2, 4, 6, 7. Todo. O sea, la lógica no es muy lógico, no es totalmente lógica, pero era la forma de pensar. Entonces, el 7, que son iglesias concretas, con problemas y realidades completas, también representa toda la iglesia.
nos representa a nosotros. Y justamente en esta estructura de 7, en el medio está este versículo, y todas las iglesias, todas, sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. O sea, esas 7 mensajes y 7 iglesias, pero eran para todas las iglesias, son para la iglesia, son para nosotros hoy en día. Entonces vamos a hablar de esto en Apocalipsis: he puesto delante de ti una puerta abierta. En Filadelfia era una iglesia que no tenía mucha fuerza. Era una iglesia fiel, pero Jesús dice: sé que tiene mucha oposición de los judíos de la ciudad, que son una sinagoga de Satanás, y yo voy a hacer que vengan, que se arrodillen frente a ti y digan y reconozcan que yo te amo. Eso fue la puerta abierta, que los judíos de la ciudad que se oponían justamente a los cristianos de Filadelfia, y sabemos que después, en las décadas siguientes, hubo persecución en Filadelfia, iban a arrodillarse frente a estos cristianos y decir que Jesús los ama. ¿Qué significa eso? A principio del Apocalipsis se identifica a Jesús como Él nos amó a los cristianos y hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Él es el primero de resucitar de los muertos. Entonces, lo que se destaca en Apocalipsis es que Él ama a los cristianos. Con su sangre nos rescató, nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, yo entiendo lo que está abriendo en Filadelfia es una puerta para evangelizar a sus enemigos, para que vengan y reconozcan que Jesús los ama, que realmente son del Israel verdadero. Entonces, a veces, cuando menos pensamos, Dios puede abrir una puerta para que hablemos que alguien que no estamos esperando. La idea de una puerta grande y eficaz, nuevamente recordemos que esta palabra es acción sobrenatural. No es algo que nosotros hacemos. Muchas veces podemos pensar que estamos en una situación que no podemos vencer, y a veces cuando estamos donde vivimos en el día a día, a veces pensamos, esa persona jamás va a escuchar como pensarían simplemente los cristianos de Filadelfia. ¿Qué puede ser una puerta eficaz con dificultades? Ya vimos el ejemplo de Filadelfia. Pensemos en el ejemplo de Buenos Aires. Y de esto quiero contarles una anécdota que pasó en los años 80. En los años 80 nosotros trabajábamos en ONCE. Teníamos un centro de estudios en ONCE sobre Rivadavia, y era un barrio mayormente, bueno, hay muchos judíos en ONCE, y al lado teníamos una psiquiatra que se llama Sarah Fuchs, que era judía, y como buena psiquiatra, psicóloga, muy curiosa, ¿qué son estos bichos raros que tengo al lado? Entonces, en esa época no había celulares todavía y casi no había teléfonos. Entonces, venía a usar el teléfono bastante y siempre sacaba temas para conversar porque quería saber qué éramos. Y tomamos café, o sea, yo aprendí, a veces, para conocer a la gente, para que te conozcan a vos, hay que sentarse a tomar un café. Entonces fuimos a un cafecito al lado. Entonces me pregunta, ¿vos qué estudiaste? ¿La Biblia? Y sí. ¿Y otra cosa estudiaste? Y sí, hice un máster en estudios latinoamericanos. Tiene que ver con política, sociología, comunicación. Ah, ¿hiciste eso? ¿En serio? ¿Qué leíste? ¿Qué autores leíste? Porque yo siempre pensaba, este estudio no me sirvió para nada. O sea, me dio una mente más crítica, eso sí. Pero la idea lo hice porque tenía 2 mentores que me dijeron que hiciera esa carrera, que va a entender mejor la Argentina, la sociedad, la cultura. Entonces pensé, bueno, pago para servir, pero hasta ahí no había sabido para qué. Entonces esta psiquiatra me pregunta, ¿a quién leíste? Dice, bueno, leí un sociólogo que se llama Gino Germani,
que quería ser de la inmigración argentina, por ahí algunos que están estudiando les suena ese nombre. Dice, ¿vos leíste Gino Germani? Porque yo fui novio de Gino Germani. Hace años, cuando estaba en la facultad, militaban los dos en el Partido Comunista. Él fue profesor, ella fue estudiante de psicología, de medicina, creo que fue en esa época. A partir de ahí, dejé de ser una persona que solamente leía la Biblia. Era una persona que había estudiado, que sabía algo, conocía gente que yo conocía. Entonces yo pensé, mira cómo Dios usó eso. No usó el estudio para que yo entendiera como experto la Argentina, pero sí abrió una puerta para que yo hablara con una persona, psiquiatra judía, que uno pensaría que no es tan receptiva, ¿no es cierto? Pero esa mujer llegó a creer, se bautizó y decía, ahora soy una judía completa. Ahora, digo todo esto para decirles que Dios puede usar cualquier cosa en tu pasado para abrir una puerta. Y no importa si vivís en Buenos Aires, no importa si vivís en, no sé, en la Antártida. O sea, gente allá, Dios puede usar tus experiencias para abrir una puerta. Entonces, lo que tenemos que recordar siempre es que Dios hace cosas que no sabemos y puede, en medio de una situación difícil, abrir puertas que nosotros no esperamos. Es blanco y ahora vamos a pasar a la lectura de Colosenses. Acá hay 4 pasos para evangelizar. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, primer paso, la oración como costumbre. No la oración solamente cuando estamos desesperados, aunque si uno se pone a pensar, casi siempre estamos preocupados por algo, sino del libro de los Salmos, que es el libro de oraciones. La gran mayoría de los salmos son lamentos. Son oraciones que lamentan delante de Dios. Y uno podría llegar a criticar eso, pero pensándolo bien, no estamos siempre con problemas y no podemos llevarlos siempre a Dios en oración. No nos ayudan los problemas a acercarnos a Dios, a buscarlo. Entonces, esto es algo que tenemos que recordar. O sea, no hace falta realmente tener la iniciativa para recordar la oración, porque tenemos siempre motivos para orar. Después vamos al versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. O sea, Pablo, desde la cárcel, desde un problema que estaba viviendo, pide que oren por él para evangelizar, para manifestarlo como debo hacerlo. O sea, pide claridad, pide que oren para que sea claro, para que el mensaje sea digno de lo que es. Es importante cuando pedimos una oración con constancia que también sepamos presentar el evangelio. Muchas veces la persona por ahí no va a aceptarlo porque nosotros no sabemos presentarlo bien. Entonces debemos también pedir que sepamos hacerlo correctamente. Versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. El comportamiento, permanentemente, y estar alertos, sabiendo que debemos saber cómo contestar. Dios puede abrir puertas, y he puesto ante ti una puerta abierta. La iglesia de Filadelfia necesitaba saber eso, no lo sabían. Y nosotros, aparentemente, también necesitamos saber que tenemos puertas abiertas. Yo me acuerdo, bueno, hace un mes, estaba la gente del Star Talking acá, y yo veo algo muy particular con ese trabajo. Nosotros, si publicamos algo en castellano, ofreciendo la Biblia en español, lo que vienen no son lo que representa la ciudad realmente.
son personas que ya están con el tema de la Biblia. Ahora, cuando mencionan la palabra practiquen su inglés, y esta vez vamos a mencionar también que están leyendo la Biblia en inglés, la gente que viene representa la ciudad, que es, o sea, la mayoría no son religiosos. Hay algunos católicos, vienen judíos. De hecho, la hermana que estuvo trabajando dice, no sabía que hay tantos judíos en Buenos Aires, y está lleno. Lo que pasa, no pasan por la puerta. Con eso sí pasan por la puerta. Entonces, es una oportunidad. Sé que hicieron una reunión, la iglesia también intervino, o sea, esas personas pasan por la puerta física. Es una oportunidad. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo usamos esa oportunidad? En 2 semanas van a llegar 4 chicos más. Va a haber, durante la semana, va a seguir viniendo gente a leer la Biblia en inglés para preguntar, ¿qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Es una oportunidad. Entonces, muchas veces lo que hacemos es seguimos invitándolos que vuelvan, entonces eso sucede, pero pensemos en qué podemos hacer nosotros para que también se sientan bienvenidos y para que tengan más curiosidad con respecto a la palabra de Dios. Estos 2 pasajes que leyó John, gracias, son como un abrir y cerrar de los hechos. O sea, en los hechos, al principio, Jesús dice a los apóstoles que se queden en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, y de ahí iban a ser sus testigos en Jerusalén, Judea, fuera de Judea, hasta los confines del mundo. Ahora, termina los hechos con Pablo en lo que es el centro del mundo, en Roma, preso, pero hay que ver cómo llegó ahí. ¿Y qué pasó en los hechos para que llegue ahí? Lo que uno encuentra en los hechos es que Dios abre las puertas. El Espíritu Santo es el que va abriendo la posibilidad de que la gente escuche. A veces hay problemas. Por ejemplo, en Hechos 7:8, la iglesia empieza en Samaria por una persecución. O sea, cuando hay persecución es cuando salen de Jerusalén y empiezan a predicar. En Hechos 6 hay un problema interno de división en la iglesia. Eligen hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, y uno de esos hombres es Esteban. Entonces, Esteban, con la predica, despierta la ira de los judíos y lo matan. Hay esa persecución. Entonces, uno ve como el Espíritu Santo va marcando el camino y van evangelizando en situaciones complicadas. Entonces, cuando llegamos al final de los hechos y Pablo, preso en Roma, anuncia el reino de Dios sin estorbos, el libro termina con la idea que el proceso sigue, sin estorbos. Hay dificultades, Dios las soluciona. Seguimos orando, pidiendo que Dios abra puertas y estemos dispuestos para pasar por ellas. Dios lo bendiga.